Bueno, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy no quisimos dejar a un lado pues lo que ha motivado una serie de movilizaciones, no solamente sociales, sino también políticas, y lo que ha sido, digamos, un tema de inseguridad, donde los ciudadanos se han visto en la necesidad de atender directamente la protección a sus derechos. Esto pasó en Michoacán hace 2 años, que encarcelaron al doctor Mireles, y el gobierno no ha permitido que el proceso se agilice para su liberación, cuando los motivos de su encierro pues son más de tinte político que cualquier otra cosa. Yo les agradezco a todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano que hayan hecho el esfuerzo de venir de las distintas ciudades y de la Ciudad de México para estar el día de hoy aquí en Jalisco. Jalisco ya se pronunció en el tema del doctor Mireles con un exhorto, y se encuentra también con nosotros tanto Daniel como el abogado, Daniel Moncada y el abogado, que han seguido muy de cerca pues este caso del doctor Mireles, que el día de hoy van a narrar en qué situación se encuentra, tanto en lo político como en lo jurídico. Entonces, Daniel, les agradezco, bueno, a todos de entrada agradecerles que están acá. Yo no tengo tanto protocolo, pero bueno, aquí está. Muchas gracias, Augusto. No, tampoco nosotros somos de mucho protocolo, porque de lo que se trata es de hablar cómo está el caso de uno de los luchadores sociales más importantes, no solamente que tiene Michoacán, que tiene el país, a 2 años hoy de su encarcelamiento injusto, inmoral, que vive no solamente él, sino más de 380 autodefensas. Quiero decirles que como abogados, como defensa, Movimiento Ciudadano desde hace más de un año ha estado muy pendiente del caso del doctor Mireles. Coincidimos en la importancia de defender a mujeres y hombres valientes como él. Hoy defender a 2 años al doctor Mireles es un acto de libertad, es un acto de valentía, es un acto de congruencia y es un acto de respeto a los ciudadanos que deciden romper con la forma tradicional, pero sobre todo con este autoritarismo y con estas perversiones que hay en todo el Estado mexicano. Nosotros venimos, hace unos minutos estuvimos en el Poder Judicial de la Federación, en específico en el 7º Tribunal Unitario, con sede aquí en Guadalajara, porque venimos a hablar los diputados federales, que a quienes les agradezco, nuestro compañero diputado de Sonora, venimos a hablar, a hacer un alegato de oídas con el magistrado que tiene que resolver en las próximas horas un recurso, una apelación. Nosotros en expedientes, como se los va a decir en unos momentos más el abogado, ya acreditamos jurídicamente y de manera suficiente que el doctor Mireles es inocente. Han sido 2 años de tener un preso político en un campo de concentración en el penal número 11 de Hermosillo, Sonora. No hay argumentos válidos suficientes para que el doctor siga preso. Se ha logrado acreditar en expedientes que el doctor Mireles y otros obraban con el permiso fáctico del Estado mexicano. Por lo tanto, hoy hacemos en este segundo aniversario un llamado al Poder Judicial de la Federación para que verdaderamente asuma su rol de imparcialidad respecto de los demás poderes, que esté a la altura de las circunstancias y no solamente resuelva con la ley en la mano, sino con todo el contexto social que vive Michoacán y que vive el país en general, de una profunda degradación de la vida pública y de una profunda inseguridad. Yo le quiero pedir al abogado que de manera muy breve nos explique en qué está el asunto jurídico y hacia dónde vamos, porque sí queremos dejar a los diputados ciudadanos de todo el país muy claro el mensaje que al doctor Mireles y a más de 380 autodefensas lo vamos a seguir defendiendo, cueste lo que cueste y nos tardemos lo que nos tengamos que tardar, porque vale la pena esta causa ciudadana. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Mendoza. Yo soy parte de la defensa jurídica del doctor Mireles. Comentarles brevemente, bueno, hace 2 años el doctor Mireles fue detenido. La acusación en su momento fue por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Le achacaban también algo de droga. Al final de cuentas, todo eso se ha ido cayendo y hoy, al día de hoy, solamente subsiste la acusación de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. En el expediente, dentro del proceso, ya está acreditado fehacientemente lo que dijo el diputado, que el Estado mexicano le otorgó a él y a todas las autodefensas de Michoacán, y cuando hablo de todas las autodefensas es un número indeterminado de personas,
la autorización de facto para poseer y portar armas. ¿Por qué? Previo a la llegada del comisionado a Michoacán, a partir de febrero del 2013, surge en La Ruana, Michoacán, un movimiento y va creciendo en toda la tierra caliente de Michoacán, en el cual civiles se arman y enfrentan al crimen organizado. Durante ese tiempo, el Ejército Mexicano y la Policía Federal, está documentado, acompañaban a las autodefensas a los operativos. Nunca los detuvieron, nunca les dijeron que no lo hicieran. Cuando esto empieza a crecer y las autodefensas van haciéndose de más territorios, entra la preocupación del gobierno federal y envían un comisionado, Alfredo Castillo, a ver este asunto. El error del gobierno federal fue no haber utilizado el mecanismo del artículo 29 constitucional, que es lo que comúnmente llamamos estado excepcional. Si eso lo hubieran hecho el Congreso de la Unión, los hubiera dotado de leyes especiales y la Corte hubiera analizado qué se iba a hacer. Como no lo hicieron, se lo decíamos ahorita al magistrado, se aventaron a la ranchera e hicieron todo por fuera del marco legal. Y por fuera del marco legal me refiero, toda la actuación de la comisión de Alfredo Castillo está por fuera de la norma. Se sentó con los autodefensas, dialogó con ellos y llegan a un acuerdo en el cual las institucionalizan, les permiten poseer, portar armas y se las registran. Toda esta actividad hace que técnicamente, jurídicamente, las autodefensas de Michoacán hayan tenido autorización de facto de la autoridad del Estado mexicano para poseer y portar armas. Por eso, en favor de Mireles y de las demás autodefensas, existen 3 causas de exclusión del delito, esto es, no son penalmente responsables de esos hechos por los cuales hoy debieran estar libres. Sin embargo, hemos intentado todas las vías dentro del proceso, mediante incidentes y desafortunadamente los órganos jurisdiccionales no han resuelto ni a favor ni han entrado al fondo del asunto. Por eso visitamos hoy al magistrado, hacerle entender que a Mireles no se le puede juzgar, a Mireles y a las autodefensas, tal cual borracho de cantina que sale de un pueblo armado y pasa a la policía municipal, lo detiene y de pronto le ve un arma. No se puede juzgar de esa manera, se le debe de juzgar en torno a lo que pasó en Michoacán, al contexto sociológico, político, cultural, de seguridad pública y sobre todo lo más importante, tomando en cuenta que las autoridades que resolvieron el manejo de las autodefensas lo hicieron por fuera del marco legal. Confiamos, creemos, quisiéramos creer que después de esta plática con el magistrado del séptimo tribunal, él entenderá lo que quisimos plantearle, la trascendencia de resolver la apelación que tiene que resolver sobre la libertad o no de Mireles y que esto llegue a una buena decisión que él pueda tomar en las próximas horas. Por otro lado, en la ciudad de Uruapan se está solicitando que en el marco de las reformas que hubo la semana antepasada a la miscelánea penal, se pueda revisar la prisión preventiva de José Manuel Mireles, esto es la medida cautelar, y se pueda cambiar por otra más. Estamos en espera nada más que regrese la notificación que le hicieron al doctor Hermosillo y una vez que regrese, en 48 horas tendrán que citarnos a una audiencia en la cual el juez de la causa estará en condiciones de modificar esta medida cautelar y tal vez así lograr la libertad física del doctor, más no la conclusión del proceso. Es más o menos como está el asunto jurídicamente. Una situación que es muy importante para nosotros explicar es que esta es una lucha en la que Movimiento Ciudadano ha actuado coordinado en todos los frentes, que los diputados ciudadanos, tanto en los distintos niveles locales como en el nivel federal, hemos actuado en todos los frentes. Por eso está de izquierda a derecha, de mi izquierda a la derecha, Carlos León, que es diputado local en Sonora. Ustedes recordarán que el doctor Mireles fue trasladado a Sonora. Es una de las argucias que el sistema de justicia en México hace tradicionalmente, alejar más a la defensa del inculpado para así dificultar los traslados, las visitas, el contacto con la familia, la propia estrategia jurídica de defensa. En una decisión absurda que también hemos criticado, fue trasladado a Sonora, por eso el diputado Carlos León se ha activado
Está el diputado Víctor Sánchez, que es el representante de Movimiento Ciudadano en las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, que ha establecido toda una defensa desde la Cámara en materia de derechos humanos y que presentaremos en próximos días la petición para crear una comisión especial para el caso del doctor Mireles y las autodefensas de Michoacán. El diputado Augusto Valencia, que en Jalisco ha encabezado también un exhorto que ya se aprobó en el Congreso del Estado para el caso del doctor Mireles, obviamente Daniel Moncada y su abogado, que han sido quienes han llevado el día a día. Y nosotros también presentamos un punto de acuerdo a la Procuraduría General de la República para el desistimiento en su momento de la acción penal contra el doctor Mireles, y también le hemos venido dando seguimiento. Nosotros definimos esto como la paradoja de la justicia. Mientras nos gobiernan delincuentes como Murillo Karam, que se le acaba de acreditar el enriquecimiento que vivió con los contratos que sus familiares se adjudicaron durante su gestión como Procurador General de la República, mientras no están en la cárcel los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en la Normal Rural de Ayotzinapa, mientras no están en la cárcel la inmensa mayoría de los criminales a los que Mireles combatía, un hombre que después de enfrentarse a la realidad en donde testimonios periodísticos dicen que le tocó atender 200 partos de niñas, de mujeres que fueron violadas nada más en su comunidad, y por eso se levantó en lucha, en un principio, como ha explicado el abogado, consentida, alentada desde el Estado, es el que tenemos encarcelado. Con una ley injusta, absurda, Movimiento Ciudadano presentó a nivel federal una propuesta para desaparecer por completo la prisión preventiva de oficio. Ese es un instrumento que los distintos organismos internacionales han calificado como violatorio de los derechos humanos. Somos uno de los pocos países que desde estos instrumentos legales viola los derechos humanos. Hay 100,000 mexicanos en la cárcel sin tener una sentencia de si son culpables o si son inocentes. Uno de ellos es el doctor Mireles. Prisión preventiva que muchas veces dura más que lo que sería la pena por la sentencia de culpabilidad. En el caso del doctor Mireles se habla de una posible pena de 4 años y ya lleva 2 años injustamente encarcelado. Este es un país en donde la justicia la siguen dictando los que mandan, los que tienen un poder político, y por eso Movimiento Ciudadano, coordinadamente los diputados ciudadanos de los diferentes estados de la Cámara Federal, vamos a seguir actuando en defensa de la justicia y de los luchadores sociales como el doctor Mireles. Yo concedería el uso de la voz a mis compañeros. Muchas gracias. Lo han dicho mis compañeros, es un caso muy relevante, porque evidentemente donde no se aplicaba el Estado de Derecho, donde había una total falta de gobierno, donde había sido comunidades enteras gobernadas por el crimen organizado, hubo un personaje que tuvo el valor de enfrentar al crimen organizado arriesgando su propia vida y la de su familia, y sin embargo, en una primera etapa, el gobierno federal consintió las autodefensas, como fue el caso, al grado que se sentó a dialogar, al grado que hizo acciones legales, como es el hecho de que hayan registrado el armamento, que hayan permitido el trabajo que hicieron de seguridad, porque evidentemente el gobierno aceptó tácitamente que no podía gobernar ni podía restablecer el Estado de Derecho en esas comunidades de Michoacán, y para eso requería forzosamente el trabajo de las autodefensas. Y una vez que las utilizó, una vez que las usó, incluso violentando la ley, porque jurídicamente el gobierno federal no podía haber hecho esos actos y los hizo, al final de cuentas no salieron las cosas como ellos querían y viene una represión. Por eso nosotros coincidimos, es un evidente acción de autoritarismo contra el señor Mireles. Vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer dentro de las diversas trincheras, desde los congresos locales del Congreso de la Unión. Tenemos previsto lo que ya dijo el diputado Álvarez Maínez, presentar una comisión especial que revise el actuar de todas las autoridades en este caso. Y en su caso, incluso podríamos analizar la posibilidad de una ley de amnistía para algunas autodefensas, como es el caso del señor Mireles, que también son facultades de la Cámara del Congreso de la Unión. Y también tendríamos que analizar la posible responsabilidad en la que incurrieron autoridades como el señor Alfredo Castillo,
un comisionado aparentemente especial con muchas debilidades legales, pero que el presidente de la República lo nombró en su momento y que ahora no quieren reconocer actos legales que tuvieron que llevar a cabo y que ahora por el tema de represivo contra el señor Mireles incluso quieren desconocer esos actos legales. Pero por otra parte también autoridades de todos los niveles, incluso del Estado de Michoacán, de las autoridades federales, incluso algo muy delicado como es la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay documentos dentro del proceso que tenemos que revisar y en su caso, si el gobierno federal no resuelve este caso, tendríamos que ir a presentar también algunas denuncias penales, otras acciones legales que permitan terminar con la injusticia en la cual se ha cometido con el señor Mireles, que incluso han comentado también los compañeros, el hecho de que esté en una cárcel de máxima seguridad, una prisión de máxima seguridad, es parte de esta presión a la que ha sido sometido una persona que incluso padece enfermedades y que incluso no se le ha dado la atención médica requerida. Entonces, se han presentado por medio de la defensa de diversas acciones legales también de movimiento ciudadano, como son las quejas en derechos humanos, pero sigue evidentemente la represión y pues todo este hostigamiento a que ha sido sometido el señor Mireles. En consecuencia tendremos que ir elevando el nivel de presión también por parte de los que estamos metidos en la defensa del señor Mireles desde las diversas trincheras y las acciones legales para que el gobierno federal recapacite. En Michoacán, 500 familias fueron asesinadas, más de 3,000 familias huyeron de la incapacidad, del mal gobierno y del crimen organizado. Ante un país que está, y que parece que esa es la consigna, hundido en la desesperanza, no podemos dejar solo al doctor Mireles. Estamos defendiendo y estaremos tocando puertas, enviando exhortos y hablar con quien tengamos que hablar. El único delito del doctor Mireles y de las autodefensas fue autodefenderse y defender a las familias michoacanas. Estamos desde Sonora, estaré empujando en el Congreso, porque en México, ante la situación, ocupamos pasos de valentía y el doctor Mireles los ha dado y lo estaremos apoyando. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más quería comentarles que he tenido la posibilidad y la fortuna de tener comunicación con el doctor Mireles por diversas vías, a través de cartas, ¿no? Me contestó hace algunas semanas una carta que le enviamos, en llamadas telefónicas en un par de ocasiones, porque solamente le dejan hablar por teléfono los viernes 10 minutos a un par de números telefónicos, y pues es muy duro lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que al ponernos en los pies de quienes han alzado la voz para defender sus derechos y ver cómo el Estado los reprime y los mete a la cárcel, no es un ambiente agradable, ¿no? Un llamado respetuoso al presidente de la República, que sin duda para muchos no tendría que serlo tanto, pero pues que liberen ya a los presos políticos, que se ponga orden. Michoacán de nueva cuenta se está incendiando, igual que otros estados de la República. Creo que el nuestro no es la excepción. Hay un grave problema de inseguridad en el país y pareciera que los actores que tienen que resolver los temas de fondo pues, están más metidos en la grilla que en atender los temas urgentes. El doctor Mireles está en una situación de salud delicada, no tiene la atención debida. Para la población del Ceferezo número 11 en Sonora solamente hay 2 enfermeras para atender a toda la población. Por la información que crucé con él se encuentra en la zona de enfermería, pero está aislado, no tiene contacto permanente con nadie, no le dejan visitar, y las personas que con esfuerzos de su familia llegan a ir a Sonora pasan a veces días para poder ingresar al penal, ¿no? Hubo un intento de mover a un reo en Sonora hace ya algunos días, parecía que iba a ser el doctor Mireles. El protocolo de movilización concluyó a las 4 de la mañana y no pasó nada. Entonces, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, hoy a 2 años de la detención injusta del doctor Mireles, México podría poner ejemplo y dejarlo en libertad para que siga su causa. Muchas gracias y queda abierta pues un espacio de preguntas si así lo consideran.